Imagina que estás en una cabaña en medio del bosque. Afuera, la lluvia golpea suavemente el techo y el viento mece las ramas de los árboles. Dentro hay un fuego encendido y una taza de té caliente en tus manos. No hay notificaciones, no hay correos pendientes, no hay voces llenando el espacio, solo estás tú y el silencio. Pero, en lugar de sentir paz, algo en tu interior se remueve. Tu mente empieza a hablar sin parar. ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Dije algo incorrecto en esa conversación? ¿Por qué me siento así? De repente, el verdadero ruido no es el del mundo exterior, sino el que llevas dentro. Vivimos en una era donde el ruido nos rodea constantemente, pero el más difícil de apagar es el que nunca se calla, nuestros propios pensamientos. ¿Y si te dijera que el silencio no es vacío, sino una puerta hacia la paz? Vamos a descubrir cómo. Silencio, de Thich Nhat Hanh. El autor comienza el libro planteando una verdad fundamental. Vivimos en la constante búsqueda de la felicidad, sin darnos cuenta de que ya estamos rodeados de maravillas. En nuestra prisa por alcanzar más, perdemos la oportunidad de experimentar el milagro de la vida en el presente. La belleza nos llama a cada instante, pero rara vez le prestamos atención porque nuestra mente está abarrotada de ruido, pensamientos y preocupaciones que nos desconectan de la realidad del aquí y ahora. Este ruido interno se asemeja a una radio encendida permanentemente, a la que el autor llama radio PSP, pensar sin parar. Nuestra mente nunca descansa, ocupada en rememorar el pasado o proyectarse hacia el futuro con ansiedad. En medio de esta tormenta de pensamientos, la voz de nuestro propio corazón queda ahogada, incapaz de guiarnos. Vivimos atrapados en la culpa y el arrepentimiento de lo que fue, o en la incertidumbre y el miedo de lo que podría ser, perdiendo así la única oportunidad real que tenemos de ser felices, el momento presente. La solución para calmar este ruido mental se encuentra en la práctica de la plena conciencia, un ejercicio de atención al presente que permite acallar el parloteo interior. A través de algo tan simple como la respiración consciente, podemos darnos cuenta de que estamos vivos, y aquí, liberándonos por unos instantes del peso de los pensamientos incesantes. Con cada inhalación y exhalación podemos recordarnos, estoy aquí, soy libre. Ser libres no significa solo estar sin ataduras externas, sino también dejar de estar dominados por pensamientos descontrolados, emociones avasallantes y deseos insatisfechos. En su comunidad de práctica en Francia, Thich Nhat Hanh y sus discípulos llevan a cabo el noble silencio, una práctica que consiste en sumergirse en la quietud mientras realizan actividades cotidianas, como caminar o comer. En una de estas experiencias, el autor describe un almuerzo en el que decenas de personas compartieron un momento en absoluto silencio. Al principio, la quietud parecía superficial, pero cuando hicieron sonar una campanilla de plena conciencia, la calidad del silencio cambió drásticamente. En ese instante, todos dejaron de pensar, se concentraron en su respiración y en el simple acto de estar juntos. En lugar de sentirse vacíos o incómodos, experimentaron un silencio profundo, poderoso y sanador. En ese tipo de silencio, uno puede escuchar con mayor claridad los sonidos de la naturaleza, sentir la presencia de los demás y conectarse con la verdadera esencia de la vida. Finalmente, el autor reflexiona sobre la idea de la verdadera libertad. Muchas personas creen ser libres, pero en realidad están atrapadas en una cárcel mental creada por el miedo, la ansiedad y la insatisfacción constante. Pensamos que necesitamos algo más para ser felices, que hay una pieza faltante en nuestra vida, cuando en realidad la felicidad ya está aquí, esperando a ser experimentada. Solo necesitamos el silencio para poder escucharla. En un mundo cada vez más ruidoso, recuperar la capacidad de estar presentes es un acto de liberación. Al aprender a estar en calma y en silencio, podemos responder a la llamada más profunda de nuestro corazón y descubrir lo que realmente importa. En definitiva, la introducción del libro nos invita a redescubrir el poder transformador del silencio. Nos recuerda que en la quietud no hay vacío, sino plenitud, y que al silenciar el ruido externo e interno podemos comenzar a vivir de verdad. Capítulo 1. Una ración diaria de ruido. En este primer capítulo, Thich Nhat Hanh explora cómo el ruido externo e interno domina nuestra vida diaria, impidiendo que experimentemos el silencio esencial para nuestro bienestar. Vivimos en un entorno saturado de estímulos constantes, redes sociales, noticias,
pantallas publicitarias y conversaciones incesantes. Incluso cuando no hay ruido externo, nuestra mente sigue atrapada en una avalancha de pensamientos y preocupaciones, lo que el autor describe como un torrente constante que no nos deja un solo instante de verdadera quietud. El miedo al silencio. El ruido se ha vuelto tan habitual que muchas personas se sienten incómodas cuando están en un ambiente verdaderamente silencioso. El autor cuenta cómo algunos amigos suyos, al pasar un fin de semana en el campo o en un retiro de meditación, se angustian ante la ausencia de sonidos urbanos. Este miedo al silencio revela que, en nuestra cultura, hemos aprendido a identificarnos con la distracción constante. Nos rodeamos de estímulos porque, cuando el ruido cesa, nos enfrentamos a nuestras emociones reprimidas y a la sensación de vacío interior. El buffet de estímulos y los 4 tipos de alimento Thich Nhat Hanh explica que lo que consumimos no se limita a la comida, sino que también incluye los estímulos sensoriales y la información que recibimos. En el budismo se identifican 4 tipos de alimentos que influyen en nuestra vida. Alimentos comestibles. Lo que ingerimos afecta directamente nuestro estado de ánimo y nivel de energía. Impresiones sensoriales. Todo lo que vemos, oímos, leemos y experimentamos con los sentidos es una forma de alimento mental. Exponernos a información negativa o a contenido violento impacta nuestra mente como lo haría una comida en mal estado en nuestro cuerpo. Volición. Nuestra motivación y propósito en la vida también nos alimentan o nos consumen. Si vivimos impulsados por la ambición descontrolada, terminamos sintiéndonos vacíos. Conciencia individual y colectiva. Nuestra mente se nutre de pensamientos y emociones propias, pero también absorbe la energía del entorno. Si estamos rodeados de negatividad o ansiedad, inevitablemente nos veremos afectados. El autor advierte que, al igual que debemos cuidar lo que comemos, también debemos ser conscientes del tipo de estímulos que dejamos entrar en nuestra mente. Nos insta a evitar el consumo tóxico de información negativa y a practicar la plena conciencia para seleccionar mejor lo que absorbemos. ¿Cómo encontrar el silencio en medio del ruido? El silencio es tan necesario como el aire o la luz, y sin él no hay espacio para el crecimiento personal. Thich Nhat Hanh propone que nos detengamos, respiremos y observemos nuestro entorno sin dejarnos llevar por la necesidad de estímulos constantes. Sugiere la práctica de la plena conciencia como una protección frente a la sobrecarga sensorial, comparándola con una crema solar que evita que la piel se queme con el exceso de exposición. El capítulo concluye con una reflexión poderosa. El silencio no es una ausencia, sino un espacio de sanación. Aprender a estar cómodos con la quietud es el primer paso para recuperar la paz interior. Capítulo 2. La radio del pensar sin parar. En este capítulo, Thich Nhat Hanh introduce el concepto de la radio PSP, pensar sin parar, una metáfora para describir el incesante flujo de pensamientos en nuestra mente. Aunque el exterior esté en silencio, nuestra mente rara vez descansa. Nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de pensamientos, recuerdos y preocupaciones que nos alejan del momento presente. El autor compara este fenómeno con la rumia de los animales, como las vacas y los búfalos, que mastican, tragan y regurgitan su alimento. De manera similar, los humanos rumiamos nuestros pensamientos, especialmente aquellos de naturaleza negativa. Nos aferramos a preocupaciones sobre el pasado y el futuro, lo que nos genera ansiedad y sufrimiento innecesario. Este parloteo mental continuo nos impide conectar con la realidad inmediata y disfrutar de la vida con plenitud. Para ilustrar la forma en que consumimos nuestros propios pensamientos, se introduce el concepto de consumo mental. Así como elegimos los alimentos que ingerimos, deberíamos ser igualmente cuidadosos con el contenido que permitimos entrar en nuestra mente. En Plum Village, su comunidad de práctica, se promueve la conciencia del consumo, evitando no solo alimentos dañinos, sino también pensamientos tóxicos. En este sentido, la sobrecarga de información y el exceso de distracciones externas, redes sociales, televisión, ruido mediático, contribuyen a una mente desordenada y dispersa. El autor enfatiza que, para encontrar paz y claridad, debemos aprender a apagar la radio del PSP. Esto no significa suprimir pensamientos, sino desarrollar la capacidad de observarlos sin identificarnos con ellos. La práctica de la respiración consciente es una herramienta poderosa para ello. Al enfocarnos en la inhalación y la exhalación,
creamos un espacio entre los pensamientos y la conciencia, permitiendo que la mente descanse y se aquiete. El autor también destaca la importancia del caminar consciente como una forma de meditación activa. En lugar de perdernos en el pensamiento automático mientras nos desplazamos, podemos aprovechar el acto de caminar para reconectar con nuestro cuerpo y el entorno. Cada paso dado con plena conciencia nos devuelve al presente, ayudándonos a liberarnos del constante parloteo mental. En conclusión, este capítulo nos invita a observar nuestro diálogo interno y a reducir la influencia de la radio del PSP en nuestra vida. Nos recuerda que el verdadero silencio no es solo la ausencia de sonido externo, sino la capacidad de calmar la mente y habitar plenamente el momento presente. Si te está gustando este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más resúmenes de libros y envíale este video a quien creas que puede necesitarlo. Capítulo 3. Un silencio atronador. En este capítulo, Thich Nhat Hanh explora el concepto del silencio atronador, una paradoja que revela cómo el verdadero silencio no es vacío, sino poderoso y profundamente transformador. A diferencia del ruido externo que nos bombardea constantemente, el ruido más difícil de acallar es el interno, ese incesante diálogo mental que nos distrae y nos aleja del presente. El autor enfatiza que cuando logramos crear un espacio de auténtico silencio, podemos escuchar lo más importante, la llamada de nuestro propio corazón. Sin embargo, la mayoría de las personas están tan atrapadas en preocupaciones diarias, materiales y emocionales, que rara vez se detienen a preguntarse qué es lo que realmente desean en su vida. Pasamos el 99,9% del tiempo preocupándonos por nuestras necesidades básicas y relaciones, sin darnos cuenta de que nuestra mayor inquietud es más profunda. ¿Cuál es nuestro propósito? El silencio atronador surge cuando dejamos de alimentar el ruido mental y nos permitimos estar presentes con plena conciencia. El autor narra una experiencia en la que, durante un retiro de meditación, el grupo compartió una comida en silencio. Al principio, el silencio parecía superficial, pero al hacer sonar una campanilla de atención plena, todos dejaron de pensar y se sumergieron en un silencio profundo y real. En ese momento, los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros y el susurro del viento, se percibían con una intensidad desconocida. Este tipo de silencio no es incómodo ni vacío, sino vibrante y lleno de energía. El autor introduce el concepto del noble silencio, una práctica en la que no solo cesamos de hablar, sino que también calmamos nuestros pensamientos y emociones. No se trata simplemente de estar callados, sino de alcanzar una quietud interior que nos libere de la ansiedad y el sufrimiento. Thich Nhat Hanh advierte que algunas personas parecen estar en silencio, pero en realidad están llenas de juicios y tensiones internas, lo que se refleja en su lenguaje corporal y energía. El noble silencio, en cambio, fomenta la compasión y la comprensión hacia uno mismo y los demás. Capítulo 4. La escucha profunda. El autor comienza este capítulo señalando que la mayoría de las personas están tan inmersas en sus pensamientos que no tienen espacio para escuchar verdaderamente a los demás. Nos han enseñado a acumular información y a responder rápidamente, pero rara vez practicamos la escucha profunda. El ruido mental nos impide conectarnos con quienes nos rodean, lo que genera incomprensión y conflictos en nuestras relaciones. El autor menciona que muchas parejas acuden a la práctica de la plena conciencia porque han dejado de escucharse. Es común que uno de los miembros sienta que su pareja no lo entiende, pero el problema real suele ser que ambos han perdido la capacidad de escuchar con atención. Todos queremos ser comprendidos, pero pocas veces nos detenemos a comprender al otro. El maestro Zen sugiere la práctica de la escucha compasiva, que consiste en prestar atención sin interrupciones ni juicios. La clave no es solo escuchar con los oídos, sino con todo el cuerpo y la mente. Para lograrlo, recomienda detenerse, respirar y estar presentes en la conversación. También introduce el concepto de la campana de atención plena. En la tradición budista, el sonido de una campana es una invitación a detenerse, silenciar los pensamientos y regresar al momento presente. Podemos usar este principio para aplicar la escucha profunda en nuestra vida cotidiana. Capítulo 5. El poder de la quietud. En este capítulo, Thich Nhat Hanh explora la diferencia entre un silencio opresivo y uno liberador. Muchas veces, el silencio es asociado con censura,
represión o tensión, como cuando se impide hablar de un tema delicado en una familia o cuando una discusión termina en un mutismo cargado de resentimiento. Este tipo de silencio negativo puede generar ansiedad y sufrimiento. Sin embargo, el autor nos invita a descubrir otro tipo de silencio, uno que es gozoso, sanador y profundamente transformador. El silencio verdadero no es simplemente la ausencia de sonido, sino un estado de calma y claridad interior. Cuando logramos aquietar la mente, nos abrimos a una percepción más profunda del mundo. En la naturaleza, por ejemplo, podemos experimentar un silencio lleno de vida, el susurro del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el murmullo del agua. Este tipo de quietud nos permite conectar con la energía de la paz y la alegría. El autor comparte experiencias vividas en Plum Village, su comunidad de práctica, donde incluso los niños disfrutan del silencio de manera natural. Sin la distracción de pantallas o ruidos innecesarios, los niños aprenden a caminar, comer y jugar en plena conciencia, descubriendo que la quietud no es aburrida, sino enriquecedora. Un joven que inicialmente rechazaba el silencio, con el tiempo aprendió a apreciarlo y ahora espera con ilusión su estancia anual en el retiro. Thich Nhat Hanh introduce el concepto de noble silencio, que no es simplemente callarse, sino una práctica de quietud consciente. En este estado no hay represión ni tensión, sino una ligereza similar a la de una carcajada sincera. El noble silencio nos permite reconocer los hábitos mentales que nos llevan a reaccionar automáticamente y transformarlos en respuestas más conscientes y compasivas. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo el verdadero silencio nos ayuda a apagar la radio del pensar sin parar y a encontrar una serenidad profunda. Cuando aprendemos a cultivar la quietud, nuestra energía cambia y esto se percibe en nuestra presencia. No se trata de estar en silencio por fuera, sino de encontrar una paz interna que se irradia y transforma nuestra forma de estar en el mundo. Capítulo 6. Presta atención. Thich Nhat Hanh explora en este capítulo la importancia de la atención plena en la vida cotidiana. Muchas personas creen que no tienen tiempo para meditar o estar presentes, pero el autor señala que la plena conciencia no es una actividad separada de la vida diaria, sino una forma de vivir cada momento con intención. La clave para alcanzar la paz y la alegría radica en la capacidad de detenernos. Nos pasamos la vida corriendo de un lado a otro, preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado, sin darnos cuenta de que la vida solo sucede en el presente. Aprender a prestar atención significa reconocer que cada instante es valioso y que, al estar realmente presentes, transformamos incluso las actividades más simples en oportunidades de conexión y gratitud. El autor nos invita a cultivar esta atención plena en todas nuestras acciones, desde caminar hasta cepillarnos los dientes o lavar los platos. Un ejemplo que utiliza es el de ir al trabajo. En lugar de apresurarnos con la mente en otra parte, podemos caminar conscientemente, sintiendo cada paso y apreciando lo que nos rodea. Esta práctica no solo reduce el estrés, sino que también nos permite disfrutar de la vida en lugar de vivir en un estado de constante prisa. El capítulo también enfatiza la relación entre la atención plena y la libertad interior. Cuando estamos atentos, dejamos de ser arrastrados por hábitos automáticos y pensamientos compulsivos. Recuperamos la capacidad de elegir cómo queremos vivir cada momento, en lugar de simplemente reaccionar ante las circunstancias. Este estado de conciencia nos permite encontrar alegría incluso en las tareas más mundanas y transformar nuestra percepción del tiempo. Finalmente, el autor nos recuerda que la atención plena no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando estamos verdaderamente presentes en nuestras relaciones, ofrecemos a los demás el regalo de nuestra plena atención, lo que fortalece los vínculos y mejora la comunicación. Practicar la presencia consciente en el día a día es, por tanto, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Capítulo 7. El cultivo de la conexión. En este capítulo, Thich Nhat Hanh profundiza en la importancia de la conexión con nosotros mismos, los demás y la naturaleza. Destaca que la desconexión es una de las principales causas de sufrimiento en la vida moderna. Nos sentimos solos, no porque estemos aislados físicamente, sino porque hemos perdido la capacidad de estar presentes y conscientes en nuestras interacciones. Uno de los métodos que propone para fortalecer la conexión es la práctica del abrazo de atención plena. En Plum Village
se enseña a los practicantes a abrazarse conscientemente durante 3 respiraciones completas. En ese breve instante, se establece una conexión genuina y profunda, donde ambas personas reconocen mutuamente su presencia y valor. Esta práctica refuerza los lazos y nos ayuda a estar verdaderamente presentes en nuestras relaciones. Además, el capítulo resalta la necesidad de reconectar con la naturaleza. En la vida moderna, muchos hemos perdido el contacto con la tierra, el agua y el cielo. Pasamos horas frente a pantallas sin darnos cuenta de que la naturaleza es una fuente de sanación y equilibrio. El autor sugiere que caminar descalzos sobre la hierba o sentarse en silencio junto a un árbol puede ayudarnos a sentirnos más enraizados y en paz. Finalmente, Thich Nhat Hanh nos recuerda que la verdadera conexión solo puede darse cuando estamos presentes. La tecnología, aunque nos mantiene comunicados, muchas veces refuerza la desconexión emocional. Podemos estar físicamente juntos, pero ausentes mentalmente. La solución es simple, pero poderosa: apagar las distracciones y entregarnos plenamente a cada interacción. Solo cuando escuchamos con atención, miramos con compasión y estamos presentes sin prisa, podemos experimentar una conexión real y significativa. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte futuros resúmenes de libros de desarrollo personal